Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más con el informe semanal, donde vamos a hacer un repaso del mercado, qué ha pasado y qué noticias pueden afectar a nuestra cartera. Antes de comenzar el vídeo, pues pedirte que si te gusta este contenido y no cuesta nada, puedes apoyarme con un me gusta y también con un comentario para que el algoritmo pues haga su faena y bueno, este vídeo y este canal pueda llegar a más personas. También decirte que esta tarde me he liado a tocar cosas de YouTube y he activado lo de abonados, ¿de acuerdo? Lo de abonados simplemente es que puedes pues unirte al canal, creo que debajo del vídeo pues sale lo de unirse y es una suscripción mensual para apoyar monetariamente al canal y que pueda tomarme café en la Plaza del Sol algún día. Eh, Obviamente YouTube me ha obligado a poner ciertas ventajas de algunos abonados, ¿de acuerdo? Pero os quiero decir que no va a haber ninguna ventaja adicional. Creo que he puesto el nivel básico, que es el normal, y he puesto unos cuantos más por hacer la gracia, por si alguien está loco y quiere ser un jeque. Pero bueno, comunicaros eso, que si queréis apoyar el canal en ese sentido, pues podéis hacerlo. Si os aporta, pues bueno, si ha aportado suficiente valor, habéis hecho ya un por dos, un por tres con las acciones que os he comentado alguna vez, pues es una forma de si queréis, pues devolver este valor de esta forma, o incluso si me veis algún día, aunque me deis las gracias y me lo digáis, a mí eso ya me llena bastante de satisfacción, que ya me ha pasado alguna vez y sienta bastante bien que te lo agradezcan de esa forma. Entonces nada, quería deciros eso, que lo he hecho por si alguno quiere y queréis apoyar este canal de esa forma, y si no, pues que voy a seguir el canal la misma dinámica de siempre, ¿de acuerdo? Pero nada, era comunicaroslo por si queríais, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo de la semana, que sé que tenéis ganitas. ¿Y qué ha hecho el Standard Poor's esta semana? Pues ha tenido una semana bastante buena. O sea, sí que es cierto que empezamos bastante mal, ¿de acuerdo? Veníamos de los 4.000 puntos y bajamos hasta los 3.550. A partir de aquí, no entiendo bien cómo y por qué hemos tenido esta subida de última hora que ha hecho que el Standard Poor's pues terminase con un 1,3% de recuperación desde los 4.000, porque esto quizás es una subida más del 2%, ¿no? No entiendo bien por qué hemos tenido esta subida. Quizá es posible, pues quizá la depreciación del dólar como uno de estos factores, porque las noticias que hemos recibido son un poquito mixtas, y también las noticias del sentimiento de mercado son mixtas, por lo menos esta semana. Por ejemplo, uno de los indicadores que me gusta mucho seguir para tantear cómo está el mercado, ¿no? Es el Bitcoin. Y el Bitcoin podéis ver que si dibujásemos a una persona aquí, se ha tirado de cabeza y se ha matado. La piscina estaba vacía, ¿vale? Hemos tenido una muy fuerte caída del Bitcoin. Bueno, muy fuerte. Ha habido peores y mayores subidas, ¿no? Pero del 3,68%. Y podéis ver que ha quedado en picado. Esta fuerte corrección para estabilizarse en los 21.000 euros. Y ya veníamos de rozar los 22.500. El Bitcoin, ya sabéis que lo uso como indicador de volatilidad en este sentido, ¿de acuerdo? Y me sorprende que hemos tenido una fuerte subida del Standard Poor's, a la vez una caída del Bitcoin, y a la vez vamos a un nivel peor a nivel de sentimiento de mercado. Porque veréis que el Fear Rate Index, que es algo que me gusta seguir, hemos pasado de un sentimiento de avaricia de hace una semana, que sabéis que lo vamos viendo cada semana, pues hace una semana estábamos a 60 puntos, lo cual pues es un dato bastante positivo de sentimiento para el mercado. Y hemos bajado ahora mismo a los 55 y llegó a cerrar, como veis, a los 49. Por lo tanto, el sentimiento de mercado ha empeorado. El sentimiento es peor que hace pues una semana y hace un mes que estamos en 74. Pero a la vez, otro índice muy bueno para seguir es el VIX, que es el índice de la volatilidad, ¿de acuerdo? Y como veis, esta semana ha caído un 13,60%. Es una semana bastante fuerte para el VIX. Y me estoy planteando tomar posición en este índice, porque la verdad es que estamos, si lo mirásemos en el plazo de un año, que esta vez no os he puesto la diapositiva, vemos que está a niveles bastante bajos, o sea, está a mínimos de hace un año, y mínimos desde 2020. Solo hemos llegado a niveles, por ejemplo, del VIX, que ha estado a 9, creo que ha sido lo mínimo que alcanzó cuando estábamos y en la parte, digamos, de tipo súper bajo, la inflación no estaba controlada, todo parecía ir bien, así 2018, 2019, creo que llegó a entre 9 y 12 dólares el VIX. Después de esto, los niveles mínimos que ha alcanzado han sido 18. Entonces, ahora mismo cualquier problema que haya en el mercado, cualquier volatilidad puede hacer disparar el VIX a 25, 30, 40. O sea, esto tiene muchísima volatilidad. Si no lo habéis visto nunca y no conocéis este indicador, buscar VIX Stock y podéis ver
cómo ha ido evolucionando al resto del tiempo. O sea, esto va muy bien para cubrirte el mercado, porque cuando el mercado tiene problemas y aumenta su volatilidad, este índice sube con bastante fuerza y puede frenar un poquito la caída de vuestra cartera de forma general. Pero como veis, que baje el VIX es algo positivo, significa que hay menos volatilidad en el mercado, o que el mercado espera menos volatilidad. Pero como veis, tenemos índices un poquito contradictorios. Por un lado, el Standard Poor's ha subido, ¿de acuerdo? Esto cuadra totalmente con que el VIX baje, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, parece que el sentimiento de mercado es más negativo que hace una semana, y el Bitcoin, que lo uso como indicador de liquidez en el mercado, pues ha caído. Entonces, sí es cierto que obviamente el Bitcoin tiene caprichos arbitrarios, por lo tanto, no lo voy a tomar como un índice serio de referencia, ¿no? Pero el Fear Rate Index sí que suele clavar más el sentimiento del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, me parece un poquito contradictorio lo que ha ocurrido esta semana, aunque seguro que todo tiene al final su explicación, o no, porque hay cosas que a veces ocurren y no tienen explicación, ¿vale? O al menos no sabemos encontrársela. Entonces ha sido una semana bastante interesante para los mercados. Además tenemos varias noticias interesantes en Europa, que la inflación en Europa no cesa. El IPC subyacente tocó máximos históricos en febrero. Aquí la noticia nos comenta que la inflación interanual de la zona euro alcanzó este febrero el 8,5%, o sea, es una inflación muy alta que tenemos aquí en Europa, contra el 8,6% en enero, que como veis la caída de la inflación de mes a mes ha sido ridícula, o sea, ha bajado, pero es que es ridículo. Además, el Eurostat pues también publica la inflación subyacente, nos dice que aunque el IPC preliminar de marzo se sitúa en el 8,5%, una décima menos que el dato de enero, la subyacente se disparó hasta el 5,6%, 3 décimas más que en enero. Aunque la energía parece estar perdiendo impulso de forma casi definitiva, ahí discrepo, el precio de los alimentos sigue al alza y parece enquistarse. Entonces, la subyacente es si descontásemos, por ejemplo, la energía, ¿no? Y este tipo de cosas más variables, ¿no? Y se queda, pues, un índice más básico, ¿no? Aunque yo la verdad es que no le veo del todo sentido, porque al fin y al cabo inflación es inflación. Sabéis que al final pues que ellos eligen cómo quieren medir la inflación, ¿de acuerdo? Y a mí no me parece, bueno, usar la subyacente. Vale, sí, pero al final la energía se va a acabar trasladando, pero también es un problema que suba la subyacente y sobre todo la energía que ha estado cayendo ahora, porque nos puede mostrar, nos indica que hay problemas más allá, ¿no? De los que vienen con el precio de la energía. Entonces esto es un dato bastante negativo para la bolsa europea, pues porque nos indica que el Banco Central va a tener que subir tipos y cada vez hay más papeletas de que se suban 50 puntos básicos en Europa los tipos. Y ya comentamos en otros informes semanales que si la inflación de Estados Unidos también parece enquistarse, y es más posible cada vez esa subida de 50 puntos básicos, Europa al final va a tener que seguir la línea de Estados Unidos, porque si no la moneda, el euro, se va a depreciar demasiado respecto al dólar americano. Y tenemos otra noticia que nos dice que en Europa pues comienza el quantitative tightening, ¿no? Este corte de liquidez a razón de unos 15 billones al mes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto va a traer ciertos problemas en Europa y si siguen subiendo los tipos de interés, Europa no es Estados Unidos. O sea, la economía europea es mucho más débil que en Estados Unidos y sobre todo la española, que hemos visto que ha ido, bueno, va liderando las quiebras a nivel mensual en la zona euro. Además, frente a esto tenemos una noticia muy hablada en España esta semana y es que Ferrovial, una empresa de infraestructuras, pues se ha abandonado España, ¿no? Y nos dicen las noticias que, bueno, Ferrovial, una de las constructoras de infraestructuras más emblemáticas de España, anuncia por sorpresa que someterá a la aprobación de los accionistas el traslado de la matriz del grupo a Ámsterdam. Esta mudanza pues le permitirá cotizar en la bolsa de Países Bajos, mucho más poderosa, con más liquidez que la española, y solicita el ingreso en Wall Street, ya que el 93% de sus activos internacionales se encuentran en Estados Unidos, como también las más apetecibles fuentes de financiación y además pues oportunidades de crecimiento que los tienen hay más en Estados Unidos que en España. El 82% de la facturación de la empresa viene fuera de España. El marco también han comentado que se van a Holanda porque el marco jurídico es más estable que el de España y me parece bastante lógico porque la inestabilidad que ha estado creando, no quiero entrar en política, ¿sabéis? Pero no se han tomado decisiones serias y España pues es un país que genera cierta inestabilidad y cierto pues recelo, ¿no? Para invertir en él. Además, el plano tributario, el traslado de la sede social a Ámsterdam le beneficiará porque permitirá bonificar todos los dividendos que reparte pues, entre las filiales extranjeras, ¿no? Que repatrie a su filial central. España, si no recuerdo mal,
Puedo estar equivocado, pero leí que a esto habían puesto un impuesto adicional del 5% o algo por el estilo. También he estado leyendo que esto va a permitir ahorrar pues unos 40 millones al año, o sea que es bastante significativo. A ver, para Ferrovial no sea tan significativo, pero ya es un ahorro, ¿no? Y eso mejora a los accionistas. A nivel de cotización, después de este anuncio, se ha disparado. Y bueno, no ha faltado las críticas enormes del gobierno de España, de, oh, le debe todo a España, no sé qué. A ver, si os doy mi opinión, bueno, a mí ese argumento me parece absurdo, porque al fin y al cabo las obras públicas se licitan en concurso, así que uno obtiene un contrato ofreciendo el mejor proyecto a mejor precio. Luego ya sabemos que hay todas estas cosas de corrupción, de sobrecostes, de amiguetes y todo esto, ¿vale? Eso aparte, pero eso va a pasar en cualquiera que tome los proyectos. Entonces, una empresa no le debe nada al Estado. Al menos esa es mi opinión. De hecho, el Estado le debe a las empresas que éstas adjudiquen los contratos, ¿no? Obviamente con una ganancia económica, si no, no serían empresas, pero las empresas no le deben nada al Estado. Como digo, no voy a entrar en política porque no es el tema de estos vídeos, pero bueno, eso sería un poquito la crítica que se le ha hecho desde parte del gobierno a Ferrovial, sobre todo, acabemos con el dumping fiscal, otra tontería increíble. Si quieres que las empresas vengan a tu país, baja los impuestos y haz que sea un país atractivo para invertir. No pongas dificultades a invertir en tu país, ya que los emprendedores y las empresas se queden para generar negocio y generar país y riqueza al final, que es lo que hacen las empresas. Pero bueno, dejemos de política, es una noticia interesante porque ha sido de las primeras así grandes empresas, ¿no? Que va a hacer esto. Y yo creo que esto puede dar el pistoletazo de salida a que más empresas tomen esta decisión, lo cual pues es bastante negativo para la economía española a largo plazo, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, para la economía, traslada su sede social y el Estado va a perder ingresos. Pero bueno, quizá esto haga cambiar un poquito de mentalidad a muchas personas, aunque lo dudo muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, es una noticia interesante. Después, una noticia más interesante todavía, y es que el PMI de China pues supera el pronóstico y alcanza un máximo de 11 años en febrero, lo que apunta a una rápida recuperación de la economía, lo cual es muy positivo para China y para el mundo y para los que estamos invertidos en commodities, que China es el principal consumidor. El PMI de febrero, un indicador principal de actividad manufacturera, fue un aumento de 2,5 puntos desde enero, superando el pronóstico de 50,5 emitido por Reuters. En enero el PMI se situó en 50,1 frente a los 47 de diciembre. Una lectura por encima de 50 pues indica expansión, mientras que una por debajo apunta a contracción. Los analistas señalaron que el desempeño mejor de lo esperado pues sería una nueva reactividad de la economía de China, de la nación. Entonces pues la cifra, que si se mantiene en esta parte de expansión durante los próximos meses, pues va a dar un repunte de demanda al mercado y va a ser bastante positivo. Ya sabéis que llevamos tiempo siguiendo China. No soy una redactor esta noticia porque está un poco rara escrita, pero sabéis que llevamos tiempo siguiendo a China y lo hemos visto sobre todo con el tema de los vuelos y de esta reapertura y que parece que la nación pues se está despertando un poquito, ¿no? Que el país está reactivándose, lo cual es bastante positivo en general. El problema que a mí más me llama la atención es que ya lo comentamos aquí un día. Aquí cuando cerraron Europa, cuando reabrimos Europa, después, bueno, y Estados Unidos, reabrimos entre comillas, que fue un proceso más gradual que el que está viendo en China, esto llamó bastante la inflación. Hubo un ahorro significativo esos meses y vino una demanda muy fuerte sumado a los fallos de las cadenas internacionales de comercio, etcétera. Pues esto disparó bastante los precios en general. Y nosotros, Occidente, exportamos la inflación al resto del mundo. Ahora, con la reapertura de China, después de 2 años de encierros, donde ha habido pues, una tasa de ahorro bastante alta y la gente tiene más ganas de consumir que quizá en Europa, porque ha estado más tiempo encerrada con estos problemas, eh, puede que la demanda sea bastante fuerte y puede que esta demanda no pueda ser... no pueda suministrarse por vía de la oferta. Entonces, ¿esto que lleva? Pues más demanda, menos oferta, un aumento de precios y esta inflación se puede expandir, se puede exportar al resto del mundo. Y si en Europa, en Occidente, estamos viendo esta enquistación de la inflación, esta reapertura de China no haría más que agravar el problema y hacer que los bancos centrales tengan que subir todavía más los tipos de interés para frenar todavía más la economía occidental y no estar a tasas tan altas.
Entonces esto puede ser un problema, ¿de acuerdo? De cara a los próximos meses, 12 meses, bueno, 18, ya veremos, ¿no? ¿Qué termina ocurriendo? Yo creo que muchas de estas preguntas se nos van a aclarar después del verano, después de la segunda mitad de año. Entonces veremos qué tal ocurre. Pero bueno, para China son datos positivos y para los chinos sobre todo, porque los pobres han estado reprimidos por parte del gobierno de una forma brutal estos últimos años. Además, los mercados de Estados Unidos, esto es un índice de Crescat, un gráfico, los 10 stocks más grandes de Estados Unidos, pues cómo ha evolucionado su free cash flow. Y podéis ver que el free cash flow está en niveles horribles. O sea, desde 2017 no se veían estos niveles. Eh, Son datos bastante malos, ¿de acuerdo? Yo creo que la gráfica habla por sí sola y de que pues esta caída del free cash flow podría afectar a las valoraciones de las empresas de Estados Unidos. Y algo que he puesto en Twitter esta mañana, y es que el earnings yield, la rentabilidad de beneficios, ¿no?, de Standard Poor's, está alrededor del 4,7%, cuando los bonos americanos a un año están pagando un 5% de interés. Porque un inversor debería tomar el riesgo de invertir en acciones cuando los beneficios rinden a un nivel tan bajo, teniendo en cuenta que los bonos americanos que están libres de riesgo, entre comillas, ¿no? Siempre alguien dirá, no, está libre de riesgo. Bueno, están libres de riesgo desde la perspectiva inversora. Te pagan una yield más alto que los beneficios de Standard Poor's, cuando estás además corriendo un riesgo mayor e inversión en empresas. Además, descontando de que los tipos van a seguir subiendo, que los beneficios se van a ver afectados y esa yield va a seguir bajando, o no, depende de la yield, depende del precio de las acciones, ¿no? Pero si la yield se mantiene, el precio de las acciones tiene que bajar, porque si los ingresos bajan, para mantener esa yield, los precios de las acciones tienen que seguir bajando. Entonces te estás arriesgando a conseguir una yield más baja, porque sabes que los tipos se van a mantener altos durante más tiempo y esto va a afectar a los ingresos de la compañía, de las compañías en general. Entonces, ¿por qué un inversor debería estar comprando acciones ahora mismo en Standard Poor's teniendo los tipos de interés a esos tipos tan altos? Yo no le veo mucho sentido. Sí que me van a recibir algún comentario de sí, pero si la inflación está al 7 y rinde un 5, estás asumiendo perder un 2% de forma segura. Vale, sí, tienes razón, pero ¿qué opciones tienes? Tienes la opción de dejarlo en cash, que vas a perder el 7 directamente, o tienes la opción de invertirlo en el Standard Poor's, que rinde una yield menor. Los tipos, sabes, que se van a mantener altos por el tema de la inflación, que se está esquistando, de que China puede exportar la inflación, etcétera, y esto va a hacer que los beneficios bajen. Y en consecuencia, o la yield baja y ya no me sale y todavía el trade-off que hay aquí, el coste de oportunidad es todavía mayor, o la yield se mantiene y los precios de las acciones bajan para compensarlo, lo cual pues va a ser peor de cara a tu capital. Entonces, ¿qué opciones hay? Hay opciones de invertir en otros sectores que yo creo que son bastante, bueno, tiene bastante potencial y tiene una yield mayor, por ejemplo, del oil and gas, que estamos nosotros invertidos, que hay yields del 20%, del 30%, a estos niveles de free cash flow yield, no de beneficios, sino de free cash flow. Entonces, hay oportunidades de inversión en bolsa, no estoy diciendo que no, pero estoy hablando de la bolsa en general, de Standard Poor's, de acuerdo, que la mayoría de inversores pues invierte de forma general y no tan específica como lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, es algo que os dejo para que reflexionéis. El petróleo esta semana ha tenido una muy buena semana. Como veis, vamos de los $75 hasta los 80 otra vez del West Texas. Buenos datos, buena subida del petróleo, porque el tema de los inventarios ha sido una subida menor de lo esperado, me parece. Por lo tanto, un dato bastante positivo y esperemos que siga subiendo un poquito más. Y yo creo que ya sabéis que es sobrevivir el primer y el segundo trimestre del año y que para después de verano los precios yo creo que estarán rondando los $100. Pero bueno, veremos. Una noticia muy interesante y es lo de Shell, que publicó pues sus beneficios, ¿no? Y aquí nos dice una noticia que salió de que cuidado, que a ver si van a haber más windfall taxes a Shell y que por estos beneficios obscenos, madre mía, beneficios obscenos de las compañías. Claro, porque las petroleras son unas empresas tremendamente malvadas, que hay que destruirlas y hay que demonizarlas. Pero luego, cuando el precio del petróleo sube, seguiremos culpando a las petroleras, ¿no? El gobierno de Sunak pues recibe presión, ¿no? Para que se le pongan más impuestos, más y más impuestos. Yo creo que ya, pues, podríamos coger y nacionalizar las compañías. Entonces ya serían grandes benefactores sociales, ¿no? Pero obviamente pasaría lo que pasa siempre, una mala gestión y bajaría la producción y los precios no seguirían estando altos. Sí es cierto que Shell podéis ver que ha tenido unos beneficios extraordinarios.
en este 2022, ¿de acuerdo? Pero nadie hablaba de demonizar Shell ni de nacionalizarla cuando estaba perdiendo unos 20 billion anuales en 2020, cuando los precios del petróleo estaban negativos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es algo que seguimos viendo en Europa, ¿no? Esta demonización de las compañías petroleras, que son malvadas y son el diablo, pero después cuando el petróleo sube queremos meterles más impuestos y hacer cosas que son contraintuitivas, ¿de acuerdo? En una mente, yo qué sé, tiene que ser una mente bastante simple, ¿no? Decir, ha subido el precio del petróleo, son malvadas, vamos a ponerles más impuestos y así solucionaremos el problema. No, así no funciona la economía ni la inversión. Tú tienes que hacer que estas compañías generen dinero, generen beneficios, suficientes beneficios, para que la gente diga, hostia, sí que están ganando dinero estas empresas. Voy a montar la mía, voy a explorar más, voy a producir más y aumento la producción. Y entonces tienes un aumento de la oferta porque los precios han justificado esa inversión. Pero llevamos tantos años demonizando a las compañías que hemos creado este escenario tan grotesco en el cual por un lado no se ha realizado tanta inversión, a pesar de que ahora está repuntando la inversión, porque los precios son más o menos decentes, aunque yo creo que van a subir más. Hemos demonizado a las empresas que hacen que no reinviertan sus beneficios, que vayan a otro tipo de negocios, ¿no? Voy a invertir en renovables, no sé qué. Pero la demanda va por su lado, la realidad va por su lado, la demanda de petróleo va a seguir creciendo en los próximos años, ¿de acuerdo? Nos han vendido la moto de que sí, la demanda de petróleo se va a destruir, bla, 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 bla. No voy a entrar mucho en profundidad del tema, pero sabemos todos aquí, y si no lo sabéis, recomiendo que busquéis, veáis más informes semanales de estos, veáis mis vídeos, vais a ver que eso es mentira. El petróleo no va a desaparecer, y mucho menos su demanda en el corto o medio plazo. Por lo tanto, hace falta inversión en el sector para tener oferta y que los precios estén a un nivel correcto en el cual pues los consumidores tengan suficiente poder adquisitivo para comprar estos productos y poder utilizarlos y los productores generan suficientes beneficios para no tener que cerrar. Tiene que haber una especie de balance. Sí que se va a mover por ciclos, obviamente, ¿no? Pero dentro de unos parámetros es posible si se beneficia a la industria. Pero bueno, esto cuesta de entender, sobre todo a las mentes cuadriculadas que no entienden mucho cómo funciona el libre mercado. Entonces, bueno, es algo peligroso, porque al fin y al cabo esto nos va a repercutir a nosotros, ciudadanos normales, con unos ingresos pues medios normales, a que al final vamos a tener que pagar carburantes mucho más caros, porque los gobiernos toman políticas para que no se invierta en el sector. Entonces, pues bueno, esto es importante saberlo y no demonizar en sí a las petroleras. Que sí que hay petroleras malvadas, malvadas entre comillas, ¿no? Que hacen las cosas mal. Que hacen las cosas mal. Y obviamente cuando una petrolera o cualquier empresa hace algo mal o causa un problema medioambiental, pues se le debe penalizar, se debe multar y debe restaurar, digamos, pues el daño que ha hecho, ¿no? Pero de ahí a demonizar las compañías y poner impedimentos para que generen su negocio, que al final es un negocio que hace que la humanidad avance. Imaginaos que no tuviésemos combustibles fósiles, volveríamos a movernos en caballos, ¿de acuerdo? O en burritos, depende de dónde lleva cada uno. Entonces, bueno, es algo a tener en consideración y también pues os dejo para que reflexionéis sobre ello. Y ya para acabar, quería hablar del oro, que ha tenido una muy buena semana. Ha subido conjunto de Standard Poor's, curiosamente, y podéis ver aquí, me lo han puesto en gramos, malditos seáis, no lo he puesto en onzas, pero bueno, hemos tenido la subida del oro, que aquí sí que la tengo en onzas, a 1855, un 1% prácticamente, y la plata también ha tenido una muy buena semana, subiendo un 1,45% a $21,26, pasando de los 20,6, una muy buena subida. Y con esto pues termino el informe semanal. Espero que os haya gustado. Si os gusta pues dejar un like, un comentario. Y bueno, pues pensaros lo de uniros al canal de YouTube si os gusta mucho el contenido y os ayuda con vuestra inversión. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.